Donald Trump lanzó la segunda fase de un frágil acuerdo de paz en Gaza, que se mantiene mientras siguen los intercambios bélicos entre Israel y Hamas, y pese que aún falta la entrega del cuerpo de un rehén por parte del grupo islamista. En esta fase se determinarán, entre otras cosas, el nuevo gobierno del enclave y el inicio de una reconstrucción que se extendería al menos hasta 2040 solo en materia de vivienda. Sobre lo que viene para el territorio destruido, la conversación es hoy con Xavier Abueid, politólogo y exasesor del Departamento de Negociaciones de OLP. Buenos días y muchas gracias por estar en France 24. Muchas gracias, Ángela. Comienzo preguntándole cómo va la situación o cómo la ve usted en Gaza después de 4 meses de la firma de la tregua y cómo analiza el anuncio del paso a la segunda fase del acuerdo. Es bastante complejo de analizar porque sobre la realidad lo que se ha visto no es un cese al fuego, sino que básicamente la disminución de ataques. Israel todavía controla más del 60% de Gaza y prácticamente 500 palestinos han sido asesinados desde que en teoría se empezó a implementar el cese al fuego. Y eso sin contar por lo demás lo que está ocurriendo aquí en Cisjordania ocupada también. No se puede seguir separando Gaza de Cisjordania y probablemente uno de los elementos más débiles que tiene esta nueva etapa, entre comillas, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, es prácticamente la total separación entre Gaza y Cisjordania, ambos bajo ocupación militar israelí. Bueno, hablemos entonces porque de las fuerzas militares, porque Israel finalmente ha retirado casi la mitad de sus tropas de Gaza, pero la otra mitad mantiene el control del territorio. En tanto que Hamas se niega a desarmarse, ¿cómo podría evolucionar esta situación que sería fundamental para la implementación de la segunda fase? Bueno, esa es una de las preguntas más importantes, porque acá se están anunciando una serie de mecanismos que no van a funcionar. Uno, si es que Israel, que es en la parte, digamos, que tiene el poder, no quiere que se implementan. Y dos, evidentemente, acá hay una negociación que se está llevando por mediadores de Qatar, de Turquía y de Egipto con Hamas para ver el tema del desarme. Y acá yo creo que todo sería bastante más sencillo si es que todas estas políticas estuviesen vinculadas a un fin a un horizonte político, es decir, avanzando de esta situación, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la instalación de una entidad separada del resto de Palestina en Gaza o vamos a avanzar al fin de la ocupación israelí y el establecimiento de la solución de dos estados, Israel y Palestina, que la comunidad internacional dice por lo menos apoyar. Yo creo que esa es una gran pregunta para entender cómo se va a seguir avanzando, pero si vamos, por ejemplo, la actitud tomada por el gobierno israelí contra algunos de los miembros de este nuevo gabinete de tecnócratas que se ha establecido en Gaza. Ali Shaf, por ejemplo, que va a estar a cargo de ellos para salir de Cisjordania y poder llegar a Gaza, fue detenido por 6 horas por fuerzas israelíes. Es decir, claramente que acá hay un mensaje de que sin la venia de Israel nada va a poder operar en Gaza. Bueno, hablemos justamente de Ali Shahad, este exfuncionario del gobierno palestino que ha sido elegido como el líder de los tecnócratas que tendrían que devolver la vida a la franja de Gaza. Él tiene un plan que incluye arrojar escombros al mar Mediterráneo y construir islas, ¿no? Todo esto dentro de un plazo de 3 años para reconstruir además infraestructura destruida. Pero ¿cómo podría él llevar a cabo estos planes? No hablemos ya del presupuesto, sin el permiso para ingresar los equipos, la maquinaria necesaria para realizar todos estos planes. Es prácticamente imposible. De hecho, la primera reunión que se ha hecho de este comité se ha hecho en el Cairo, la capital de Egipto, y no así en Gaza. Acá, evidentemente, que hay muchos elementos que se deben tomar en consideración antes de avanzar. Yo lo que sí he podido ver de Ali Shahad, que es un tecnócrata reconocido en el ámbito palestino, es que él tiene una visión, y eso es importante. Ali Shahad es una persona de Gaza, se crió en Gaza, nació en Gaza, y entiende cuál es la necesidad. Muchos de sus familiares fueron asesinados en el transcurso de este genocidio. Y por ende es una persona que tiene tanto las conexiones, podríamos decir, y en este momento un apoyo importante para poder llevar a cabo su tarea. Pero acá lo importante, Ángela, es, insisto, no separar Gaza del resto de Palestina. ¿Cuál va a ser la conexión que va a tener este comité en Gaza con el gobierno de la autoridad palestina
en Cisjordania y por sobre todo entender cuál va a ser la parte que va a hacer que Israel cumpla su parte del acuerdo, porque hasta el momento, incluso, por dar un ejemplo, Israel se está oponiendo a que en el paso de Rafah entre Gaza y Egipto, los funcionarios puedan tener banderas palestinas. O sea, estamos llegando a ese nivel de intervención por parte de Israel que no tiene nada que ver con seguridad, sino que con elementos más de política doméstica israelí. Bueno, hablemos un poco más sobre los planes de este tecnócrata de arrojar 68 millones de toneladas de escombros al océano. ¿Para ustedes es viable que la infraestructura sea reconstruida a partir de esto? Yo personalmente no soy un ingeniero, Ali Shah tiene mucha más experiencia que yo en ese sentido, pero han habido experiencias a nivel internacional donde cosas así se han llevado a cabo, incluyendo por lo demás en el mismo Israel, donde luego de limpiar étnicamente una serie de aldeas y ciudades palestinas, como gran parte de la ciudad de Jaffa, por ejemplo, que era el corazón de Palestina hasta 1948, muchas de las ruinas de las casas destruidas de Jaffa fueron lanzadas al mar y con eso se avanzó algo de la costa. En el caso de Gaza, puede que pueda resultar. El tema de las islas es un tema que ya se había discutido con anterioridad, pero acá lo importante no es generar dinámicas que reemplacen la soberanía palestina, es decir, el control palestino sobre la tierra, sobre los recursos naturales. Recordemos de que Gaza tiene reservas de gas muy importantes en sus costas y que yo creo que más de alguno en estos momentos está intentando de ver cómo se va a llevar a cabo la extracción de ese recurso natural, sino que también evidentemente cómo vincular ese proceso en Gaza con el proceso general de construcción de instituciones para terminar con la ocupación israelí y tener un Estado palestino independiente. Por ende, el proyecto que se está llevando a cabo y que ha anunciado, en este caso, el presidente del comité Ali Shah en Gaza, podría tener éxito siempre y cuando se entienda el contexto político y se pueda apoyar de todas formas. Bueno, pero hay que recordar que este plan de Donald Trump no habla en ningún momento de terminar con la ocupación israelí en Gaza, para nada. Solamente habla de una administración que es lo que a grandes rasgos estamos empezando a ver, pero además con muchísimas dificultades y con, como siempre, con muchísima obstrucción de Israel. Por otro lado, resuenan estas palabras de Donald Trump que ha sugerido en varias ocasiones convertir a Gaza en una riviera de Oriente Medio. Algo de esto sigue en pie, es decir, cómo se desarrollarán estas ideas de reconstrucción alrededor de la órbita de Donald Trump. Ángela, para ser muy sincero, yo no tengo mucha confianza en la administración del presidente Donald Trump. No es una administración estable, no es una administración que ha generado políticas que uno pueda entender qué es lo que van a llevar a cabo en un proceso u en otro. Cambian de opinión muy rápido y yo creo que, por ejemplo, ustedes en Latinoamérica, Venezuela es un caso bastante importante de entender. Ahora, cuando estamos hablando de esto, yo, claro, yo no estoy a lo mejor analizando meramente los 20 puntos del plan del presidente Donald Trump, pero yo lo que sí estoy diciendo cuáles son los elementos necesarios para que la reconstrucción de Gaza pueda ser conducente a el fin de la ocupación israelí. Recordemos de que quien se estima que van a ser los principales donantes de este plan, que son los países árabes de en la zona del Golfo, han señalado abiertamente que ellos están dispuestos a colaborar siempre y cuando esto esté vinculado a una solución política que lleve a la libertad del Estado de Palestina. Y por ende, esos son elementos que se deben considerar y no solamente lo que se quiera buscar para poder generar alguna campaña de relaciones públicas que me temo es algo que la administración del presidente Donald Trump está buscando en este momento. Bueno, otra parte muy importante para que vuelva a fluir la vida dentro de Gaza es la apertura del paso de Rafah. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, no se puede anunciar, Ángela, el comienzo de la segunda etapa, que es lo que Estados Unidos querría anunciar, sin abrir el paso de Rafah, que es parte integral de esta segunda etapa. Israel puede argumentar absolutamente lo que quiera, pero también hay una situación real. Israel no puede mantener como rehenes a 2 millones de palestinos en Gaza. Acá, abiertamente, que la ayuda humanitaria, por ejemplo, se está manteniendo a niveles bastante bajos comparados con lo que se necesitaría. Y acá, y esto no tiene que ver para nada, insisto, con un tema de seguridad. A Israel no le afecta en lo más mínimo de seguridad que ingresen 5.000, 10.000 camiones diarios a Gaza con alimentos, por ejemplo, con casas prefabricadas, que ahora estamos en el invierno muy frío, con tormentas, con lluvia, y hay gente que literalmente se ha muerto de frío. Entonces, digamos, acá lo que se ha hecho es tomar la ayuda humanitaria, que se podría avanzar también por otros pasos, como parte de las medidas de presión para avanzar los intereses y posiciones de Israel dentro de este acuerdo. Yo creo que eso, digamos, ya no solamente es ilegal, sino que es bastante inmoral y desde esa perspectiva
es muy importante que el paso de Rafah se entienda que debe ser un paso que Israel no tiene control sobre eso. Se puede generar una serie de dinámicas, por ejemplo, con la Unión Europea, que ya está involucrado ahí, y es muy importante también que el paso está abierto en las dos direcciones, porque Israel hasta hace algunos días argumentaba solamente abrir el paso de Rafah hacia Egipto, es decir, vaciar Gaza, pero no permitir que la gente pueda retornar. Bueno, y finalmente, ¿en qué quedan las investigaciones por los crímenes de guerra cometidos en Gaza? Porque esto avanza, pero de ese tema no se habla nada. Eso es un elemento muy importante, Ángela, por cuanto cuando hablamos de cualquier proceso de paz en el mundo, el elemento de justicia es un elemento que siempre se pone de manifiesto. En el caso de lo que está pasando en Gaza, por eso a mí personalmente me cuesta llamarlo un acuerdo de paz. Yo prefiero llamarlo simplemente un acuerdo de cese al fuego. No se ha puesto sobre la mesa. Lo que sí, la Corte Penal Internacional continúa con sus investigaciones a pesar de las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, y hay que siempre recordar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un prófugo de la justicia internacional buscado por la Corte Penal Internacional. Hay muchos países que él lisa y llanamente no visita porque podría ser arrestado, pero el elemento de la justicia no debe ser olvidado en lo más mínimo, por cuanto es la única posibilidad que se tiene de poder prevenir que estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad puedan ser cometidos en el futuro.